tardes para todos y para todas. Bienvenidos a esta conferencia inaugural del ciclo lectivo 2025 de la maestría en compras públicas y las diplomaturas que también dictamos desde la Universidad de San Martín, la diplomatura de estudios avanzados en compras y contrataciones públicas, una propuesta conjunta con OEA, y la diplomatura en práctica especializada en la contratación pública. Casi todos y casi todas son amigos o alumnos de la casa, docentes, pero para quienes no me conocen me presento. Soy Sabrina Comoto, coordinadora de estas tres propuestas académicas. Están aquí también en la sala varios docentes, colaboradores y amigos de la maestría. Está Juan Manuel del equipo de coordinación, Jorge Amado, Gabriel Beschisky. Bueno, a todos gracias por estar acompañando hoy. Y también, por supuesto, a los expositores que ya los vamos a presentar formalmente en un ratito. Pero bueno, la idea de esta conferencia o de esta charla es, como decía, dar formal inicio al ciclo lectivo 2025. En realidad las clases ya empezaron, pero decidimos hacerlo unos días después porque sabemos que las primeras semanas son un momento ahí muy movido, donde todos nos estamos acomodando, sobre todo los ingresantes del nuevo año que están ahí conociendo la plataforma, conociendo a los docentes. Pero bueno, no queríamos dejar pasar el mes de marzo para reunirnos virtualmente a compartir ideas sobre las compras públicas. No quisiera dejar de mencionar que la UNSAM ya es desde hace varios años una institución consolidada en la profesionalización de las compras en la región. Eh, Cada vez vamos sumando más propuestas, cada vez tratamos de sumar más actividades como esta que aportan a la difusión y que permitan ser compartidas no solo con nuestros alumnos. Esta es una conferencia abierta, hay mayoría, creo, de alumnos y alumnas, pero también la idea es que este tipo de eventos sean abiertos a la comunidad y poder visibilizar estas discusiones que son tan importantes. Los sistemas de compras son componentes claves en las sociedades modernas, en los estados modernos, y a medida que estos sistemas se complejizan, también se complejizan los desafíos y las oportunidades que tenemos que enfrentar. Así que como parte de la apuesta que desde la UNSAM, desde la Escuela de Política y Gobierno y en particular desde la maestría y las diplomaturas realizamos para contribuir a estas discusiones, es que queremos compartir con ustedes esta conferencia inaugural, donde vamos a tener el gusto de poder estar escuchando a Mariano Mosquera, docente de la maestría, y a Martín Novela, un amigo de la casa y expositor invitado, compartiendo reflexiones sobre algunos de los ejes que consideramos que son algunas de las grandes discusiones que hoy enfrentamos, porque hay muchas en los sistemas de compras, pero estos temas son temas que son recurrentes y que a su vez siempre se renuevan, como son: ¿qué significa tener compras públicas transparentes? ¿Qué significa administrar bien o, por el contrario, administrar mal una contratación pública? ¿Qué desafíos tenemos en materia de competencia en las compras públicas? Siempre uno suele hablar desde la transparencia y de la competencia del lado de las entidades públicas, pero también está el fenómeno de la colusión y de las formas de corrupción privadas. Y para que haya corrupción siempre, en realidad, tiene que haber en general una parte privada, por lo menos en la compra pública, que intervenga, ¿no? Entonces, la idea de esta conferencia es dialogar sobre estos temas. Primero, que los expositores puedan compartirnos su visión especializada, pero que también podamos habilitar un diálogo entre ellos y con el público presente, porque creemos que así se construye el conocimiento, y en particular en lo que nos ocupa, el conocimiento en compras públicas, ¿no? Presentando los desafíos que tenemos, compartiendo conocimientos y hablando sobre ellos. Esta es la premisa que creo que guía la maestría y nuestros programas en general, ¿no? Donde siempre hay, por parte de los docentes y de las autoridades, una promoción del diálogo. Y tenemos esta suerte, este valor agregado que siempre destacamos, de que tenemos la presencia en la maestría de docentes y alumnos de prácticamente todos los países de la región, al menos de habla hispana, lo que sin dudas es un factor enriquecedor porque compartimos legados históricos, compartimos oportunidades y compartimos desafíos. Sobre todo
en los temas que vamos a tratar hoy, en la corrupción, en la transparencia, en la competencia. Así que los invito a escuchar y después también, en un segundo momento, los invito a participar. Así que, sin más, vamos a darle la palabra a los protagonistas de hoy, que son los expositores. En primer lugar, quiero invitar a Mariano Mosquera y presentarlo. Mariano Mosquera es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Córdoba y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba. Tienes 2 postdoctorados en materia de lucha contra la corrupción en la Universidad Católica de Córdoba y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Chile. Actualmente se desempeña como director del MBA de la Universidad Católica de Córdoba y como docente de la maestría en compras públicas de la UNSAM. Mariano nos va a compartir reflexiones sobre corrupción y mala administración, definiciones y buenas prácticas en compras públicas. Buenas tardes, Mariano, bienvenido, muchas gracias, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Sabrina por la presentación. Primero que nada, felicitar la organización de esta conferencia inaugural. La verdad que es un gusto. Bueno, destacar la maestría como la habías destacado vos en tu presentación. La verdad que tanto la maestría como los diplomados tienen una incidencia realmente muy alta en toda la región, en toda América Latina. Nosotros, bueno, por ejemplo, en mi materia, en la maestría y en el diplomado, trabajamos mucho a nivel comparado porque aprovechamos justamente la riqueza de las cohortes que tienen alumnos y alumnas de muy diversos países, y la verdad que eso es una riqueza única en los programas de compras públicas de UNSAM. Agradecerte a vos, Sabrina, en particular por toda la organización y la coordinación siempre, a los directivos y bueno, también ahí que estaba en el público a Gabriel Beschinski, que me sumé con él hace mucho tiempo ya en la maestría, y la verdad que, bueno, un colega que tengo un gran afecto profesional. Bueno, voy a compartir pantalla, como bien decía Sabrina, mi idea más que nada va a ser un poco compartir, como comentó Sabrina, algunos ejes disparadores para temas que después se van a profundizar en la maestría y en el diplomado. Más que nada, cuando pensaba en una presentación corta de unos 20, 25 minutos, para que después podamos generar preguntas y discusiones, mi idea más que nada era poner en debate ciertos conceptos que luego en la maestría y en los diplomados se discuten con cierta profundidad, pero sobre todo que ponen el acento en ciertas cuestiones, por llamarlo de alguna manera, en las que desde la maestría promovemos que se genere cierto puesta en valor, ¿no? De ciertos conceptos y de ciertas prácticas, porque obviamente van a favorecer la eficiencia y la eficacia de las compras y de las contrataciones públicas. Bueno, ese es un poco el objetivo que planteé con esta presentación. Primero que nada, discutir o presentar un poco el concepto de corrupción y de cómo este concepto de corrupción puede estar asociado a los procesos de compras públicas. Este concepto que traigo acá en esta diapositiva es un concepto de Robert Klitgar, un politólogo norteamericano, que trabaja un concepto que la verdad que a mí siempre me ha resultado ciertamente útil, digamos, para trabajar a nivel de compras y contrataciones públicas. Primero porque tiene una referencia a dos elementos que están ahí sumados, que son los dos elementos que pueden convertirse en elementos negativos, como son el monopolio, la concentración de poder y la discrecionalidad. Y en la misma fórmula está referenciada la solución, ¿no? Ahí como aparece la definición de corrupción, accountability vendría a ser la solución o una de las soluciones al problema de corrupción. Siempre trato de no traducir la palabra accountability, pero la mejor traducción en español que tendríamos sería rendición de cuentas, ¿no? Esa sería como la traducción más precisa, ¿no? La rendición de cuentas de un gobierno ante la sociedad, pero también en el marco de la teoría principal agente podría ser la rendición de cuentas de un directorio ante los accionistas, ¿no? Rendir cuentas, ¿no? De lo que uno está haciendo ante
un principal, una sociedad, un accionista, que obviamente no tienen la misma información, ¿no? Que se produce obviamente asimetría de información. Ahora más adelante vamos a ver un poquito más sobre esto cuando hablemos de transparencia. Monopolio, a mí me gusta trabajar mucho este concepto porque gran parte de las soluciones que tienen que ver, sobre todo en compras públicas, tienen que ver con desconcentrar el poder, y después el colega que me va a suceder en la palabra, Martín, va a hablar mucho de competencia. Bueno, tiene que ver mucho con desconcentrar el poder, ¿no? Y la discrecionalidad, que es un concepto que no necesariamente es negativo, se vuelve negativo sobre todo cuando se transforma en arbitrariedad, y la arbitrariedad se relaciona más que nada con una falta de justificación de esas decisiones que vamos tomando en el proceso de compras y contrataciones. Con lo cual caemos siempre en una necesidad de información, ¿no? Y información además que trate de romper esa simetría con aquel con el cual rendimos cuentas. Bueno, en definitiva, hacia eso vamos siempre con las discusiones de compras públicas, y cuando trabajamos de manera preventiva, sobre todo los problemas de corrupción en compras públicas, vamos hacia soluciones de información, ¿no? Hacia soluciones de transparencia. Y fíjense en esta fórmula de Klitgar, que también qué interesante porque lo mencionaba Sabrina anteriormente. Obviamente la distorsión de los objetivos que se produce con la corrupción no es solo del sector público, también es del sector privado, porque se está afectando la competencia o el rol social también que cumplen las empresas, ¿no? Y esto es muy importante porque, si bien todos estamos de acuerdo con esto, también es cierto que en materia de lucha contra la corrupción es mucho más reciente la incorporación de que el sector privado también tiene que estar involucrado en materia de lucha contra la corrupción. Entonces, si bien todos aquí estaríamos de acuerdo en eso, ojo que en la práctica muchas de estas cosas en definitiva no tienen el adecuado desarrollo o la adecuada implementación. Eso como para introducir un concepto de corrupción que es interesante para discutir en materia de compras públicas. Cuando Sabrina me invitó a la conferencia, yo le dije a Sabrina, le puse en un mensajito que me interesaba también discutir el tema de mala administración, ¿no? Porque es cierto que muchos, sobre todo en procesos de compras públicas, tal vez no es parte de mi materia, porque no se ve en detalle en mi materia, que es mucho más relacionado con corrupción, pero ustedes van a ver a lo largo de la maestría y de los diplomados muchas materias que tienen que ver con la eficiencia de los procesos, la eficiencia de las operaciones, poder determinar ciertos objetivos éticos, entre comillas, ¿no? En el sentido de definiendo, digamos, a qué se refiere esa ética, que puede ser, por ejemplo, agregar valor a un sector desfavorecido, o temas de sustentabilidad, por nombrar solamente algunos. Y ahí muchas veces lo que termina afectando esos valores, lo que termina afectando esas prácticas, no necesariamente es corrupción en el sentido de la corrupción intencional y la corrupción que busca el beneficio privado. Muchas veces lo que tenemos en la administración, y muchos de ustedes que trabajan en la administración pública seguramente van a coincidir, tiene que ver muchas veces con negligencia, falta de profesionalidad en el diseño de los procesos, falta de profesionalidad en el diseño de la política pública, riesgo mal calculado, es decir, tomo un riesgo creyendo que eso no va a suceder, y después se abre una puerta y ese efecto negativo termina sucediendo. Entonces hay mucho de lo que se conoce como maladministration, que es un término que se utiliza mucho en el derecho anglosajón, y es más propio del ombudsman, como parte de las competencias sobre las que trabaja el ombudsman, sobre todo en países europeos, y tiene que ver mucho con maladministration. La palabra mal en realidad no es por mal como en español, tiene que ver con acortar la palabra maladis, que sería enfermedades. Entonces, mal de maladis, de enfermedades de la administración pública, ¿no? Nosotros en general muchas veces lo traducimos en la bibliografía como vicios de la administración pública o enfermedades de la administración pública. Pero a mí me parece muy importante sostener esta discusión, ¿no? Ojo que muchos de los procesos que nosotros vemos no necesariamente tiene que ver con
corrupción, no intencionalidad y beneficio privado, sino que mucho tiene que ver con negligencia y un mal cálculo de riesgos, ¿no? Bueno, y gran parte de eso obviamente tiene que ver con las discusiones que se van a dar en la maestría. Había puesto una diapositiva con el caso Odebrecht porque como caso de estudio, muchas veces se estudia como caso de corrupción, ¿no? Porque obviamente está lleno, digamos, de prácticas de corrupción el caso de Odebrecht. Pero hay un montón de situaciones que a mí siempre me resultaron muy interesantes del caso, que están relacionados más con maladministration y más con vicios de la administración pública que Odebrecht aprovecha como oportunidad, como un incentivo de corrupción que termina aprovechando. Por nombrar algún ejemplo, muchas licitaciones que gana Odebrecht son licitaciones que gana presentando, por ejemplo, un precio muy bajo, manifestando incluso en sus estructuras de presentación esas licitaciones que era porque esperaba o buscaba generar una rentabilidad menor, digamos, menores utilidades, y eso le permitía ganar muchas licitaciones por posicionarse, digamos, competitivamente con un precio más bajo. Y en realidad lo que hacía Odebrecht es que había descubierto que era muy fácil presionar la renegociación de los contratos luego de que los ganara. En realidad de ahí muchas de las investigaciones de Odebrecht no descubrieron que esa estructura de que era fácil la renegociación estaba a propósito armada para que Odebrecht luego se beneficie de la situación. Con lo cual, estamos casi hasta en un hecho de corrupción legal, si se quiere, ¿no? De un mal diseño de los procesos de compra, donde claramente Odebrecht encuentra oportunidades para sacar un beneficio privado y obviamente afectando la competencia previa que supuestamente se había dado en el proceso previo a en el proceso de licitación, ¿no? Pero bueno, esto es más que nada para reflejar esto, ¿no? Reflejar la idea de que ojo que en gran parte la corrupción y los vicios de la administración pueden ir relacionados e inclusive que muchas veces nosotros terminamos encontrando cuestiones donde el mal administration, donde los vicios de la administración pública favorecen a prácticas de la corrupción. Para nombrar algunas soluciones, o por lo menos el callejón de soluciones que más comúnmente está aceptado, digamos, en el estado del arte en materia de corrupción en compras públicas, esta es una definición clásica de accountability de OCDE, ¿no? En materia de compras públicas. Y obviamente lo que nos termina reflejando en general siempre es una pirámide de este tipo, ¿no? Aquí estaban más que nada en la diapositiva anterior, más que nada los procesos en compras, pero en definitiva termina siendo una pirámide de este tipo, la que uno esperaría que exista a nivel institucional para favorecer la rendición de cuentas y en definitiva que no se produzca esa definición de Klitgard de monopolio y discrecionalidad que se transforma en concentración de poder y arbitrariedad, ¿no? Fíjense que la pirámide justamente tiene forma de pirámide porque uno esperaría que la solución vaya por el lado de la información, por el lado de la transparencia, pero la pirámide hay que verla de manera integral, ¿no? Es decir, no tiene mucho sentido que tengamos información o que transparentemos información si no se permite la justificación, si nadie verifica o controla esa información. Y después, en el caso de que esa verificación tenga éxito y se determine algún responsable, pierde mucho sentido también si luego no hay una sanción acorde, ¿no? Bueno, la pirámide obviamente tiene que funcionar en su conjunto y tiene que funcionar en general así como pirámide. Digo que tiene que funcionar así porque siempre hay una tentación a invertir la pirámide, por ejemplo, y creer que hay que endurecer las sanciones sin adecuados controles y sin adecuados mecanismos de transparencia. Bueno, en general, hacia donde deberíamos ir con un entramado institucional a favor de la rendición de cuentas, a favor de la accountability en compras públicas, tiene que se relaciona más con este tipo de pirámide. Eh, Obviamente, en materia de información y transparencia,
hay muchos elementos, digamos, ahí a considerar que son importantes. Yo acá traía más que nada una idea de pensar que obviamente cuanto mayor posibilidades de apertura de la información con respecto a cómo se tomaron las decisiones en los procesos de compras y contrataciones, obviamente eso nos empieza a generar una mayor posibilidad de rendición de cuentas. Ahora, la rendición de cuentas no se produce hasta el momento que, en definitiva, no hay una interpretación de aquel, digamos, principal, ¿no? En el marco principal agente, es decir, o de la sociedad o de un organismo de control que luego va a traducir a la sociedad esa información. Es decir, se necesita siempre una verificación y obviamente uno espera que haya ciertos estándares con los cuales nosotros podamos trabajar para que verificar esa situación de irregularidad, por ejemplo, porque surgió alguna red flags, como solemos decir en compras públicas, alguna bandera roja por alguna situación particular, bueno, que estén las posibilidades de reconstruir el proceso de toma de decisión a partir, por ejemplo, de un estándar como el Open Contracting Standards. Hay otro tema que también que pasé por alto, que me parece importante señalar cuando hablamos de transparencia. Ojo que toda la información de transparencia muchas veces tiene lo que nosotros llamamos en materia de control un alto costo, ¿no? Es decir, quien controla esa información y más en procesos tan complejos como los de compras y contrataciones, muchas veces se vuelve muy costoso, ¿no? Por eso se necesitan organismos de control con una experiencia muy particular y muy profesionales. La sociedad difícilmente pueda llegar a controlar procesos de compra y contrataciones. Y eso es lo que termina generando en materia de transparencia, con las compras públicas sucede muy claramente, pero sucede en muchos ámbitos, lo que termina sucediendo muchas veces es que se necesitan también desde el punto de vista de la información dar señales de transparencia, ¿no? Porque también termina siendo fundamental a la hora de reducir percepción de corrupción. En materia de corrupción es muy importante tanto la percepción como la corrupción objetiva. Esto sucede también con otros fenómenos de política pública, como por ejemplo la inseguridad, ¿no? En materia de inseguridad, uno puede tener la percepción de inseguridad y la inseguridad objetiva no ser tan alta comparativamente, tomando el indicador, no sé, de homicidios cada 100.000 habitantes. Bueno, en corrupción pasa lo mismo, uno puede tener una alta percepción de corrupción y que la corrupción real no sea, la corrupción objetiva no sea tan alta. Pero tanto como en materia de inseguridad como en materia de corrupción, la sola percepción ya genera un daño. Si ustedes se sienten inseguros, aunque no haya inseguridad objetiva, van a bajar su calidad de vida, ¿no? Bueno, en materia de corrupción pasa mucho eso. Por el simple hecho de tener una alta percepción de corrupción, eso genera desconfianza, desconfianza en los proveedores, desconfianza competitiva entre los actores que se presentan a la competencia, desconfianza en las reglas de juego que pone en juego justamente el gobierno para llamar a una licitación, por ejemplo. Bueno, hay diferentes problemáticas que se generan por la percepción de corrupción. Eso es muy importante porque, en definitiva, lo que se espera con una estrategia de transparencia es que no solo actuemos sobre una información tan estandarizada y tan orientada a la verificación y que sea tan costosa de verificar por la sociedad, sino que también haya señales, ¿no? Haya señales positivas hacia la sociedad y en este caso al ecosistema empresarial, para favorecer la competencia y posibilitar la participación, por ejemplo, en los procesos de compra y contrataciones. La inteligencia artificial está obviamente dando muchas soluciones. Yo aquí puse una referencia a lo mágico, porque en realidad lo quería criticar. Digamos, nos está dando muchas soluciones en algunas materias de transparencia y anticorrupción, porque obviamente permite identificar algunas banderas rojas de manera relativamente
más rápida o más sistemática. Esto ya se venía produciendo con el Big Data en compras públicas, ¿no? Donde realmente había mecanismos que nos estén permitiendo trabajar, digamos, sobre datos que nos permitan encontrar banderas rojas, pero obviamente con la inteligencia artificial, que está basado más que nada en procesamiento de lenguaje natural, también nos está permitiendo, bueno, encontrar estas banderas rojas en los propios, no sé, pliegos, por ejemplo, de una licitación. Pero bueno, no es mágico, ¿no? La inteligencia artificial depende siempre de que encontremos el contexto justo para utilizarla. Y algunos desafíos, ya para ir cerrando, algunos desafíos que quería mencionar con respecto a la solución de transparencia, que también ponen en discusión esta solución, ¿no? Vuelvo a decir, como lo decía recién con la inteligencia artificial, no es mágica la solución. De hecho, con la transparencia, ya en los últimos, la última poquito más de 5 años, se ha empezado ya a ver con mucha fuerza esto que se suele llamar la paradoja de la transparencia, ¿no? Que es el grafiquito que acabo de poner en la diapositiva. Esto tiene que ver más que nada con que muchas veces se genera mucha visibilidad, no transparencia, sino que se abre una gran cantidad de información y la verdadera transparencia, que es la que está conectada con las decisiones, en este caso, por ejemplo, decisiones de compras públicas, queda oculta en ese mar de sobreinformación, ¿no? Eso está hoy en día es algo muy discutido y realmente trata de poner un poquito el acento en si realmente las prácticas de transparencia, por ejemplo, el open data y los paradigmas de gobierno abierto, cuando no están bien orientados, si en realidad no están generando una falsa sensación de transparencia, porque en realidad nadie tiene la posibilidad de controlar y verificar o interpretar esa información, ¿no? Eso está pasando mucho en las discusiones de transparencia y también es algo que quería dejar acá como mensaje para las discusiones que vamos a tener en la carrera. Entonces, más que nada, cuando pensamos en transparencia, siempre hay que relacionarlos con las decisiones de política pública, en este caso con las decisiones de los procesos de compras públicas. Y la última discusión que me parecía interesante, mucho menos desarrollada, es algo que yo siempre he tratado de poner mucho el acento, y esto sucede mucho con muchas políticas públicas y con compras públicas pasa mucho en particular, tiene que ver con que muchas veces todos los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas están mucho más enfocados en la eficiencia del proceso que en la eficacia. Esa también es una discusión importante, una discusión que muchas veces no se da y que caemos muchas veces en ese sesgo, si se quiere, de prestar mucho más atención a la dotación óptima de recursos y al mínimo uso de recursos para cumplir los objetivos, pero no prestamos tanta atención a cómo se van modificando esos objetivos a lo largo del proceso de compras, por ejemplo, ¿no? Eso es muy importante. De hecho, hay algunos estudios. Yo no encontré un estudio tan claro como este, que es un estudio que hizo la Oficina Anticorrupción de la Nación en la Argentina, que combinaba, digamos, la trayectoria que termina determinando a ciertos programas. Sí, eran más que nada programas, no eran políticas públicas, eran programas de políticas públicas en Argentina que con ciertos mecanismos de transparencia obviamente aumentaron en eficiencia mucho más que en eficacia. Porque claro, la transparencia arrastra siempre ese sesgo de prestar mucho más atención en la eficiencia que en la eficacia. Última diapositiva para darle la palabra a Martín. Una diapositiva resumen más que nada. Obviamente cuando trabajamos temas de compras y contrataciones hay que discutir corrupción, pero a mí me parece también muy interesante esta discusión sobre maladministration,
sobre vicios de la administración pública, enfermedades de la administración pública que tienen que ver más con cuestiones de negligencia y mal cálculo de riesgo y no tanto con intencionalidad y beneficio privado, que sería una definición más clara de corrupción. Los dos son problemas y los dos hay que trabajarlo. El tema de la percepción, que me detuve ahí como con una nota al pie, pero que es un tema clave. No es solo la información detallada para que sea verificada por organismos de control, también es muy importante dar señales. Eso significa trabajar sobre, por ejemplo, lo que se llama la información amigable, los reportes friendly para la sociedad, para que la sociedad también pueda interpretar, digamos, información de compras públicas. Y siempre que es muy importante que la información esté atada a las decisiones de los procesos, ¿no? De las políticas públicas y obviamente en particular a todas las tomas de decisiones que se toman en los procesos de compras y contrataciones públicas. Que esté atado a la decisión no es menor porque muchas veces, como mencionaba antes con la paradoja de la transparencia, esto no sucede y muchas veces también hay un sesgo muy alto de referir a problemas de eficiencia y no problemas de eficacia, ¿no? En la transparencia de la información. Eh, yo como último comentario, ya para cerrar, eh, muchas de estas cosas que acabo de comentar y que abren a la discusión, eh, yo siempre que discutimos con alumnos y alumnas de diferentes cortes, es claro que muchas de estas cuestiones están en la cabeza de ustedes y están como prioridades y muchas veces en la agenda pública y que están muchas veces incluso hasta legisladas y reglamentadas. Pero ojo, eso no significa que en la práctica de la implementación estén funcionando. Por eso eh, muchas de estas cuestiones requieren de algunas soluciones creativas, de soluciones con ejecutores como muchos de ustedes son, digamos, ¿no? Que en la práctica realmente puedan llenar ese gap, ese salto que hay entre la norma y la práctica real de cómo se implementa una política de compra. Nada más que eso, bueno, y quedo a disposición para discutir sobre estos temas. Muchas gracias, Mariano. Bueno, excelente exposición, excelente síntesis de temas que son muy complejos. Rescato toda tu exposición, pero sobre todo quiero resaltar dos cuestiones que me parecen centrales. Lo que decías respecto a esto de que no todo es corrupción, no todos los problemas de las compras públicas son corrupción, y que me parece súper importante porque normalmente todo se interpreta, sobre todo en lo que es difusión pública, comunicación pública, periodismo, sobre las compras públicas, siempre las noticias tienen que ver con corrupción, ¿no? Y que con todo lo que está mal en las compras públicas seguramente es corrupción, que no tenemos duda de que una buena parte sí lo es, pero qué importante esto que señalás de la discusión sobre la eficacia y la eficiencia en el sentido de la buena gestión. ¿Qué significa la buena gestión, no? Y de poder discutir los temas que tienen que ver con la gestión. Siempre hay estas estimaciones que para mí son un poco así como aventuradas de la corrupción en compra significa tantos millones de dólares al año. Yo me pregunto si pudiéramos estimar cuántos millones de dólares significa la ineficacia o la ineficiencia, ¿no? Un pliego que se arma mal y que no hay competencia, no porque hubiera un arreglo con un proveedor, sino porque había un desconocimiento del mercado, porque la entidad contratante no dialogó con el mercado y no sabía cuáles eran las especificaciones técnicas vigentes o actualizadas, ¿no? Y también me quedo, antes de darle la palabra a Martín, con esta cuestión de que no endiosemos las herramientas, ¿no? No, yo siempre hablo de la fetichización de las herramientas. No pensemos, hace unos años, entre los 90 y los 2000, pensábamos que con las compras públicas electrónicas se iba a terminar la corrupción. Y los hechos nos han demostrado que si bien aumentó el acceso a la información y claramente aumentó la transparencia, la corrupción es un fenómeno mucho más complejo. Entonces no cometamos el mismo error de pensar que la inteligencia artificial va a ser la panacea y que vamos a terminar con la corrupción y con todos los problemas de la humanidad, ¿no? Así que muchísimas gracias, Mariano, y ahora presento
al segundo expositor y agradezco y le doy la bienvenida, que es Martín Novela. Martín Novela es licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Economía Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Desde 2024 se desempeña como director de conductas anticompetitivas concertadas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, organismo en el que se desempeñó como analista económico entre 2016 y 2019. Y Martín nos va a compartir reflexiones sobre competencia en compras públicas. Buenas tardes, Martín. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Sabrina. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer, un honor poder estar, presentando ahí en esta audiencia que es realmente, en particular esta maestría, es una referencia, creo, a nivel nacional y regional en los temas de compras públicas, así que es un lujo poder eh, exponer con todos ustedes y bueno, y también muchas gracias a Mariano por la presentación. Creo que eh, va a haber, hay muchos puntos donde efectivamente creo que se puede generar un diálogo interesante entre nuestras exposiciones. Eh, Así que bueno, es tarde, así que voy a arrancar. Bueno, como dijo Sabrina, yo digamos, estoy trabajando en la Comisión de Defensa de la Competencia, en el área de conductas concertadas, que viene a ser justamente la parte que investiga cartelización entre otros mercados en las compras públicas, y es un poco el objeto de mi presentación. A ver si esto pasa. Bueno, esto, habitual aclaración, la presentación es personal y no refleja la postura de la comisión. Eh, Espero que se estén pasando bien las filminas. Bueno, voy a hacer una muy breve introducción al tema de la defensa de la competencia, porque es un tema realmente muy poco conocido a nivel local, no sé si también regional, pero ciertamente en Argentina no tiene mucha difusión en el público, es algo bastante opaco para el público general, o para la mayoría de la gente, incluso la gente que trabaja en temas de compras públicas. Así que voy a hacer una breve introducción antes de meterme directamente en la cuestión de la cartelización o de la colusión en compras públicas. Bueno, básicamente las políticas de defensa de la competencia entran, digamos, si uno hace una división grosso modo entre modalidades o formas de intervención del Estado en la economía, uno podría como dividir el repertorio de instrumentos que tiene el Estado para intervenir en dos grandes grupos, ¿no? Una forma de intervención directa y una indirecta. En la forma directa, digamos, entraría todo lo que uno está más acostumbrado a escuchar, a entender de cómo el Estado interviene en la economía, donde en general se trata de mercados donde hay algún tipo de falla, algún tipo de problema, donde digamos, las condiciones de competencia normales no resuelven, no operan normalmente, ¿no? Entonces el ejemplo típico es el monopolio natural, ¿no? La red de gas, por decir algo, el ejemplo más habitual que todos pensamos, digamos, donde por una cuestión fundamentalmente tecnológica, de costos, no puede haber más de un proveedor a la vez, no tiene sentido que exista competencia en ese tipo de mercados, entonces el Estado básicamente de alguna manera lo regula directamente y fija determinadas condiciones de precio, etcétera, para ese oferente. Ese es como el ejemplo más convencional. Después hay muchos otros mercados donde también hay problemas, como puede ser el tema de el caso de externalidades, digamos, los temas de contaminación, donde ahí, digamos, el mercado no penaliza necesariamente la contaminación que genera una actividad económica, entonces el Estado puede intervenir generando algún tipo de costo adicional, como a través de impuestos, etcétera, o al revés, en el caso de las externalidades positivas, cuando hay mercados que no capturan en el precio el beneficio económico derivado de, por ejemplo, una innovación, y donde ahí el Estado interviene a través de subsidios y estímulos directos a determinado tipo de actividades, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos de la intervención directa, ¿no? Con impuestos, con regulación de precios, cantidades, subsidios, etcétera, ¿no? La política industrial estaría dentro de todo esto. Eh, y después, digamos, en el otro, no sé si llamarlo extremo, pero digamos del otro lado, tenemos los mercados donde, aún si hay concentración, son mercados donde prevalecen
en términos generales las condiciones de competencia en un grado suficiente tal que son efectivas para disciplinar el poder de mercado de las propias empresas, ¿no? Y ahí es donde, digamos, donde puede intervenir el Estado a través de la defensa de la competencia, buscando garantizar que esas condiciones de competencia se sostengan en el tiempo y, si son violentadas por alguno de los actores del mercado, sean corregidas, ¿no? Entonces, digamos, durante mucho tiempo estas dos formas de entender la intervención, digamos, del Estado en la economía se las veía o se las ve como muchas veces contrapuestas, ¿no? Como contradictorias, donde pareciera que necesariamente la política industrial de alguna manera es anticompetitiva porque elige ganadores, porque protege mercados, etcétera. Entonces, de alguna manera genera condiciones donde a veces implica coordinar actores. Y del otro lado, la defensa de la competencia como buscando cada vez una mayor liberalización, mayor, digamos, libertad en la operación de los mercados. Hoy en día, en los últimos años, esta visión así tan dicotómica se está relativizando y hablamos de política industrial pro-competitiva, y hay una visión mucho más matizada de buscar justamente, digamos, una articulación de políticas de acuerdo a el tipo de mercado de que se trata, ¿no? El tipo de falla de mercado subyacente que el Estado busca atacar. Y se buscan en ese sentido compensar los efectos a veces anticompetitivos de la política industrial, y se busca a veces generar mayor competencia justamente desde la política industrial en lugar de menos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos quizás una visión un poco más compleja en los últimos tiempos. Quizás para resumir esto, la peor combinación es cuando el Estado busca de alguna manera intervenir en mercados donde la competencia podría operar normalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo típico sería regulando precios en mercados donde hay competencia y donde el efecto final termina siendo muchas veces el desabastecimiento y situaciones así, porque justamente no se regula todo el mercado, o sea, no se garantizan cupos de cantidad para los distintos actores, sino que de alguna manera se lo deja a su libre albedrío, pero se busca fijar precios, ¿no? En general, los efectos de ese tipo de políticas terminan siendo peores en el largo plazo. Bueno, pasando esto, hablando concretamente de las políticas de competencia, en general esto se divide en dos grandes bloques. Unas que tienen que ver con las políticas más de tipo estructural, que hacen la estructura de los mercados, y otra la conductual. En lo que hace a la estructura de los mercados, básicamente estamos hablando de regular cuando hay acciones, digamos, de parte de los agentes privados que pueden modificar la estructura del mercado, ¿no? Estos son en general operaciones de fusiones o adquisiciones. Cuando dos empresas de determinado volumen que superan los umbrales que fija la ley, o bien se fusionan o bien una compra a la otra, eso supone un riesgo de un resultado de un mercado más concentrado y por ende una estructura del mercado que puede generar conductas anticompetitivas. En estos casos, las autoridades de competencia intervienen analizando la fusión y evaluando, sopesando, digamos, las ventajas y desventajas, porque también una fusión puede ser pro-competitiva si, como resultado de una fusión, por ejemplo, ese actor económico se vuelve más eficiente, ¿no? Ganan economías de escala, por ejemplo. Entonces ahí hay que contrapesar los efectos de eficiencia contra los potenciales efectos anticompetitivos. Ahí los tipos de remedios que tienen las autoridades de competencia son o bien prohibir la operación, si es del todo, si se considera que es totalmente negativo, o bien condicionarla. Por ejemplo, muchas veces se le condiciona la operación a vender determinada unidad de negocios que puede generar, digamos, dentro del resultado de esa fusión, algún efecto anticompetitivo. Y después está la parte conductual, que tiene que ver, que ahí también a su vez se separan en dos grandes grupos, donde en general se habla de gobierno, conductas unilaterales, donde hay un actor económico que tiene una posición dominante en un mercado particular. La posición dominante no es considerada anticompetitiva en sí misma, pero lo que sí puede generar es justamente la posibilidad de abusar de esa posición dominante, y eso es lo que las autoridades de competencia buscan investigar, ¿no? y remediar, ¿no? Entonces, cuando un actor que tiene, por ejemplo, una posición monopólica o cuasi monopólica se encuentra en condiciones de o bien abusar de eso para extraer con un precio, digamos, que le permita obtener una ganancia extraordinaria, o bien a través de lo que es más habitual,
restricciones a la competencia, buscar excluir a potenciales competidores, ¿no? Con muchas veces acuerdos de exclusividad, ventas atadas, precios predatorios y de todo otro abanico de posibles conductas. Y después las otras conductas que son en general consideradas más gravosas, digamos, sobre el bienestar general, digamos, sobre el funcionamiento correcto de los mercados, que son justamente las cartelizaciones o conductas, ¿cierto? La colusión de competidores, donde en realidad la estructura del mercado es, digamos, competitiva, o sea, donde hay múltiples actores que podrían estar compitiendo, pero estos actores se ponen de acuerdo para no competir. Entonces, eso hace que sea el tipo de conducta más gravosa, y dentro de ese conjunto se encuentra justamente la colusión en compras públicas. Y acá, en todo este abanico de conductas anticompetitivas, las sanciones en general son, bueno, primero que nada, órdenes de cese, y después se puede, a través de multas económicas, y en algunos países incluso con sanciones de tipo penal, ¿no? Eso depende de la legislación de cada país. Yo voy a hacer, esto no lo voy a leer, pero simplemente para que tengan noción, en el caso de Argentina, la Ley de Defensa de la Competencia, que les recomiendo a quienes ejercen en el tema de compras públicas en Argentina que la vean, la Ley 27.442, que se aprobó en 2018. Había, por supuesto, legislaciones anteriores. Esta es una nueva versión que actualizó varias cosas de la legislación y trajo algunas novedades, pero lo estructural, lo fundamental se mantiene. Yo simplemente voy a mencionar lo central de la penalización a la cartelización en general, digamos, la colusión en los mercados, que tiene que ver, bueno, principalmente el artículo 1, que prohíbe los acuerdos entre competidores que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear la competencia o el acceso al mercado. Y el artículo 2, que define justamente a los cárteles, a los acuerdos entre dos o más competidores, como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia que se presume producen un perjuicio al interés económico general, ¿no? Esto es importante, hay una diferenciación más legal que tiene que ver con que no es necesario, en el caso de los cárteles, demostrar que hubo un efecto anticompetitivo, como sí ocurre en las conductas unilaterales, sino que el solo hecho de demostrar que existió un acuerdo, o sea, que se firmó un acuerdo, aún si no se implementó, ya es, por su propia naturaleza, anticompetitivo y es pasible de una sanción, ¿cierto? Entonces eso hace que sea, por eso la conducta, digamos, en general más grave. También ahí me interesa destacar, bueno, dentro de este tipo de acuerdos hablamos de concertaciones para fijar directa o indirectamente el precio de venta o de compra. También establecer obligaciones, o sea, fijaciones, digamos, de cantidades, ¿no? De restricciones a las cantidades, repartos de mercado. Está en el inciso D del artículo 2, concertar o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas. Dentro de esto estaría la colusión en compras públicas, pero es más amplio, también puede ser en licitaciones en el sector privado, ¿no? Y en el artículo 3 me interesa destacar la cuestión de que también son ilícitos el intercambio de información que tenga como objetivo las conductas anticompetitivas, y la participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos de empresas competidoras entre sí, ¿cierto? Esto también, lo que se llama interlocking a veces, es una conducta anticompetitiva que muchas veces eso es la llave, ¿no? Así que bueno, eso me interesaba destacar estos aspectos centrales de la ley, pero bueno, obviamente hay muchas cosas más para mencionar. Bueno, hablando concretamente de caracterización, no les voy a explicar a ustedes la relevancia de las compras públicas. Estos los típicos datos de la OCDE, como decía Sabrina, el tema del peso de las compras públicas en el PBI, etcétera. Pero hay un dato interesante de la OCDE, que es que de 62, porque la OCDE en temas de competencia es muy importante, ¿no? Todo el tiempo está generando mucha bibliografía y relevando las mejores prácticas de los distintos países. Más adelante me voy a referir a alguna de ellas, algunas de esas mejores prácticas. Pero entre las estadísticas que suele consolidar y publicar, me parecía interesante el dato de que esto, ¿no? Entre 2001 y 2023, el 40% de los cárteles, de los casos de cartelización que fueron investigados y tuvieron una resolución por las autoridades de competencia de más de 60 países, fueron justamente en compras públicas, ¿no? O sea, los temas de compras públicas son centrales en las investigaciones de cartelización por parte de las autoridades de competencia de una gran mayoría de los países. Bueno, bueno, esto creo que ya el tema de la sanción de la ley.
me estoy dando cuenta que esta filmina debería estar antes, pero no importa. Bueno, básicamente las sanciones que prevé la Ley de Defensa de la Competencia, como ya le dije, el cese de los actos o conductas, y el caso de Argentina, la multa de hasta el 30% del volumen de negocios asociado al mercado donde se produjo la conducta, o hasta el doble del beneficio económico reportado por el ilícito cometido. O sea, son sanciones bastante elevadas. En el caso donde se pueda calcular ambos criterios, se aplica el más gravoso, y donde no se pueda determinar, se pone como máximo 200 millones de unidades móviles, que son aproximadamente, al tipo de cambio actual, unos 170 millones de dólares, ¿no? Eso cuando no se puede estimar el volumen de negocios del mercado afectado. Así que siempre, digamos, la autoridad, aun si no puede obtener la información cuantitativa, podríamos decir, del mercado afectado, en la medida en que puede demostrar la existencia de la conducta, puede avanzar hacia una multa con estos topes que fija la ley. Bueno, ahora sí, voy a entrar un poquito más en detalle de qué hablamos, de qué tipo de conductas nos referimos cuando hablamos de cartelización en compras públicas, ¿no? Y acá en general se suele presumir en estos grandes 4 tipos de modalidades de cartelización. La primera típica es el tema de la presentación de ofertas de resguardo, de cobertura, como se suele llamar, que es cuando hay varios competidores que se ponen de acuerdo para presentar ofertas en un caso, digamos, más altas que de las que va a presentar el ganador designado, o sea, quien se seleccionó en el grupo como el que va a ser ganador. Los otros presentan ofertas que son justamente de cobertura, ¿no? O sea, que son son básicamente ofertas falsas más altas para que no sean seleccionados y ganen determinado oferente. Acompañar, se le suele decir, creo, como en la jerga, ¿sí, no? Uno oferta y los otros acompañan. Claro, bueno, sí, sería algo así, ¿no? Hay variantes de esto, pero sí, estos son términos muchas veces como anglicismos, ¿no? Entonces, por eso también los términos. Después, bueno, otro tipo de cartelización es directamente la supresión de ofertas, o sea, cuando los competidores directamente no se presentan y queda solamente uno como el que se presenta para quedar seleccionado. Después, bueno, la rotación de ofertas, donde los competidores podría ser una variación de las otras 2 anteriores, digamos, donde se ponen de acuerdo para ganar una y después ganar otro en otra ronda. O sea, se reparten el mercado en términos intertemporales, ¿no es cierto? O sea, la torta del mercado se la van repartiendo en el tiempo. Y la última, que es directamente la de reparto de asignación al mercado, donde directamente se lo reparten en términos simultáneos. O sea, un mismo mercado, que puede ser nacional o un determinado lugar o determinado tipo de mercado de producto, se van repartiendo directamente para que cada uno gane una parte. Acá por ahí lo interesante para destacar es que en estos los 2 primeros casos que mencioné, en las ofertas de cobertura y la supresión de ofertas, uno podría decir, o sea, es muy importante entender cuál es la racionalidad económica para la cartelización. O sea, los que quedan afuera, ¿cómo ganan? Entonces acá este tipo de mecanismos, si no hay un reparto intertemporal o geográfico o de clientes, etcétera, tiene que existir necesariamente algún mecanismo de distribución de esas ganancias. Entonces ese mecanismo puede ser a veces por compensaciones directas o bien a través de facturaciones o subcontrataciones después entre el oferente ganador. Porque si no, no se entiende por qué se cartelizaría, ¿cierto? En los otros 2 casos sí se entiende porque un día, hoy gano yo, mañana ganas vos. Entonces ahí todos ganamos. Pero en los otros casos, si hay algunos que quedan afuera sistemáticamente, es porque tienen que estar ganando de alguna otra manera. Entonces esto para entender bueno, cuál es la racionalidad, digamos, detrás de la conducta. Bueno, después, digamos, el segundo eje importante es entender que, en general, para que haya cárteles, digamos, puede haber cárteles en distintos tipos de mercados, muchas veces mercados con muchos participantes, pero un indicio habitual suelen ser determinadas condiciones estructurales de los mercados que facilitan la cartelización. O sea, el gran problema de los cárteles es cómo los actores se ponen de acuerdo para no competir
y no traicionarse una vez que llegaron al acuerdo. O sea, que no haya después un actor que se salga del cártel unilateralmente para verse beneficiado. Entonces, tiene que haber condiciones de alguna manera estructurales en el mercado que facilitan el acuerdo y el posterior monitoreo del cártel que se lleva a cabo. Entonces acá esto es como un checklist, obviamente no necesariamente es, digamos, son condiciones necesarias, pero muchas veces están presentes, ¿no? En los casos más habituales. Entonces, bueno, lo típico es que se trate de productos sencillos, productos homogéneos, lo que a veces se suele llamar commodities, ¿no? Productos que sean muy equivalentes entre sí, que eso simplifica el acuerdo. Por ejemplo, en los proyectos quizás más complejos, tecnológicos, etcétera, es más difícil. Después que haya pocos productos sustitutos, o sea, que no sea muy fácil de reemplazar ese producto por otro sustituto. Lo mismo que haya una variante de esto, que haya poco cambio tecnológico, o sea que es un mercado en ese sentido poco dinámico, de manera que los acuerdos sean más fáciles de sostener en el tiempo. Obviamente que haya pocos competidores es un factor que simplifica. En general, los cárteles más notables que se han detectado en compras públicas son mercados con pocos competidores, 3, 4, 5, digamos, que es algo, digamos, un grupo que se puede juntar en un lugar y llegar a un acuerdo, pero no necesariamente. Ahora me voy a referir un poquito a eso. Digo, puede haber cárteles entre muchos actores también. Bueno, que haya altas barreras a la entrada, como mercados muy regulados, que haya un costo de entrada a través de inversiones muy altas, también son factores que facilitan sostener el acuerdo, o sea, que no aparezca un actor externo a ese grupo y de repente rompa el cártel porque presenta una oferta más competitiva. Las condiciones del mercado, que sean estables y predecibles, ¿no es cierto? Que no haya cambios abruptos en la demanda o en la oferta. Acá la presencia de asociaciones industriales, muchas veces las asociaciones industriales son justamente un mecanismo que facilita la coordinación, y especialmente cuando hay muchos actores, justamente, primero porque muchas veces las cámaras industriales suelen relevar información de los mercados, ¿no? Entonces eso es un mecanismo en sí mismo de intercambio de información. Y después muchas veces porque cuando son muchos actores en un mercado, generan las condiciones para la coordinación, ¿no? Y son los líderes de la industria que están representados en esa cámara, son los que después generan, digamos, y tienen la capacidad tecnológica, digamos, de coordinar a muchos actores. Con lo cual relativiza un poco esto de los mercados con pocos competidores cuando las asociaciones industriales son importantes. Y después, bueno, el tema de las ofertas repetitivas, digamos, cuando hay compras muy similares con una frecuencia muy alta, donde es muy fácil repartir al mercado o hacer el monitoreo posterior cuando el cártel está en operación, está en funcionamiento, ¿no? Así que estas son como características, medio un checklist para tener presente, para ir identificando al momento de analizar un mercado. Después, bueno, cómo justamente detectar un cártel. Acá también todas estas son cosas que en general sistematiza la OCDE, y ustedes, si buscan en las páginas de la OCDE, van a encontrar en español documentos bastante más extensos donde pueden encontrar todo esto mejor desarrollado, pero yo me voy a referir en términos generales. Estos son también algunos como tips, digamos, de patrones y señales para buscar en las compras para detectar un cártel, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, lo típico es buscar signos o señales, digamos, en las ofertas, ¿no? Ver quiénes son los oferentes, dónde se presentan, a qué precio, o sea, si siempre ganan los mismos en los mismos lugares o en los mismos organismos. O sea, eso implica también un poco ampliar la visión y ver en el mismo mercado de producto en el cual yo intervengo, otros por ahí organismos, ¿no es cierto?, que compran lo mismo que yo. Entonces, ¿quiénes están ganando ahí? ¿Con qué precio se está presentando el mismo oferente que se está presentando en el mercado, en otro mercado, ¿no? Tratar de identificar ahí patrones en el mercado en general. Sí, por ejemplo, si hay subcontratación entre los oferentes, etc. Después buscar señales en los propios documentos, ¿no? Por ejemplo, comparando los documentos de los oferentes, buscando similitudes que a veces aparecen en, digamos, marcas en los documentos, términos utilizados, símbolos, formatos, cosas a veces en los documentos. A veces, a veces se habla en la metadata, ¿no? Si se presentan, esto es más difícil para
para una oficina de compras públicas, pero las agencias de competencia sí lo pueden obtener, si el IP de la computadora donde se presentaron es el mismo, si presentaron a la misma hora. Ahora es todo digital, antes por ahí era más notorio si se presentaban físicamente en una oficina, digamos, competidores, o uno presentaba a veces la oferta de otro, ¿no? Ese tipo de cosas eran señales, digamos, que alertaban de la posibilidad de un cártel. Después, bueno, buscar patrones en los precios, ¿no? Aumentos de precios simultáneos, idénticos, ¿no? Si hago una compra regular, de repente todos aumenten exactamente el mismo porcentaje, o que haya precios que son idénticos durante un largo periodo, o que de repente se alineen y sean, digamos, muy similares, o que haya diferencias muy grandes a veces entre el ganador y el perdedor, que sea mucho más bajo que el resto. O bien también precios donde es más, el precio del oferente local o más cercano de repente es más alto que el que no es local y se supone que debería ser más alto porque tiene un costo de transporte mayor. En fin, como es todo ese tipo de señales pueden ser indicativas de que quizás hay algún tipo de acuerdo. Y después, a veces a nivel más de la conducta de los oferentes, que muchas veces por descuido, por desconocimiento de la normativa, hacen explícito que se están cartelizando, a veces en reuniones de la industria, a veces incluso en manifestaciones públicas, en entrevistas, digamos, hemos visto casos de ese tipo, o donde de repente hacen consultas que son idénticas sobre un pliego, en fin, digamos, conductas que sean sospechosas, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas son señales para identificar. Y bueno, y para concluir, ahora sí voy a hablar un poco de cuáles son las mejores prácticas, digamos, al momento de diseñar, digamos, de conducir un proceso de planificación, digamos, de las compras públicas. Y acá en general también, ¿no? Los 6 puntos que se suelen mencionar, un poco pensándolo en orden. El primero tiene que ver justamente con esto del conocimiento del mercado, o sea, con tener un conocimiento más profundo del mercado. Ser, digamos, consciente de si hay soluciones alternativas al tipo de producto que estoy comprando, ¿no? Tener bien en claro cuáles son todos los proveedores posibles, los precios, los costos, si se puede obtener información de costos. Esto tiene que ver justamente con reducir esa simetría de información, ¿no? con los proveedores, tener una oficina de compras o una unidad ejecutora eventualmente, digamos, bien conocedora, digamos, del mercado. Después, bueno, ser proactivo en el desarrollo de proveedores, ¿no es cierto? Llevar adelante acciones para incrementar la cantidad de oferentes posibles. Esto tiene que ver con tratar de diseñar pliegos que no sean muy restrictivos. Eventualmente, si es posible, abrir también a la oferta extranjera, a menos que haya algún mandato, digamos, de compra local, pero tratar de que haya competidores extranjeros para limitar el poder de mercado que a veces tienen los oferentes locales. Reducir el costo de preparación de los pliegos para los posibles oferentes, para bajar las barreras a la entrada y que haya, digamos, nuevos oferentes que puedan presentarse. Tratar de dividir las contrataciones en varios, digamos, renglones para que haya la posibilidad de que muchos actores puedan participar de una misma oferta, que no se lo quede todo uno. Y bueno, no descartar a oferentes que de repente no se presentan para otras licitaciones, ¿no? Tratar de ser proactivo, digamos, en acercarlo. Con algo parecido con respecto a los requisitos, ¿no? Tratar de que los requisitos sean, que fomenten la competencia, ¿no? Muchas veces se habla de tratar de que esos requisitos sean, en lugar de no tanto de producto, que definan determinadas especificaciones técnicas, sino más funcionales, o sea, que buscar una solución para el problema que tengo y no tanto un producto que cumpla con determinadas características, que muchas veces termina siendo restrictivo y solamente beneficia a un conjunto de proveedores. Bueno, eso, buscando soluciones funcionales, puede ampliar un poco la competencia. Tratar también de que no sean los requerimientos no sean tan predecibles. Después, en lo que hace al diseño del proceso mismo, tratar de evitar reunir a los proveedores. Hoy en día las herramientas, digamos, por ejemplo, si uno tiene que hacer una charla o algo para convocar proveedores o comunicar lo que se está buscando requerir, se puede hacer a través por ahí de un streaming donde no es necesario que estén todos juntos en una sala de Zoom o algo, donde se busque el mayor anonimato posible, como para simplemente difundir, ¿no? Y bueno, sin necesidad de juntar a todos. Tratar de buscar métodos de adjudicación que no sean solamente el de mejor precio, ¿no? Apuntar a mejoras en la calidad,
el tema de los pliegos negociados, etc. También tratar de evitar en la medida de lo posible el tema de la publicación de los precios máximos o precios de referencia, ¿no? Que también muchas veces delatan y le permiten a los actores coordinar, ¿no? Compartir información y coordinar de manera previa para, bueno, quién va a quedar adjudicado en una determinada licitación. Después hacer un rechazo explícito de la subcontratación, e incluso también a veces se habla de requerir explícitamente que firmen como una especie de certificado de oferta independiente, ¿no? Como declaración jurada, que si bien, digamos, la ley ya lo prohíbe, pero es una manera de concientizar a los oferentes y generar una obligación adicional para evitar que haya un acuerdo, ¿no? Previo a la licitación. Estas son también a veces prácticas que se recomiendan como para tratar de reducir el riesgo de colusión. Bueno, ya lo mencionaba, ¿no? Con respecto al tema de los criterios para para adjudicar, digamos, las licitaciones, ¿no? El tema de criterios distintos al precio, etc. Bueno, y después lo último, el tema de la creación de conciencia, ¿no? O sea, el tema de digamos, capacitar al personal de compra sobre el tema de la colusión, ¿no? Que muchas veces no es algo que sea muy consciente, generar diálogo con otras oficinas de compra que tienen el mismo tipo de requerimientos para tener un mejor conocimiento del mercado y sistematizar, ¿no? Con la mayor información que se pueda las compras, o sea, la propia conducta de la oficina de compras previa, o sea, ¿no? Tratando de identificar estos patrones en el pasado. Digamos, ver los precios, ver quiénes los oferentes, quiénes han sido los ganadores, etc. Hay un tema acá también que es interesante por ahí en diálogo con el tema de o una posible contradicción con el tema de la transparencia, ¿no? Que es que a veces la transparencia puede ser perjudicial para los temas de colusión porque una excesiva transparencia facilita la coordinación me refiero hacia terceros, ¿no es cierto? O sea, publicar quiénes fueron los oferentes, qué precio ofertó cada uno, cuál fue el adjudicado, etcétera, con una frecuencia muy alta facilita justamente los mecanismos de colusión, pero obviamente queremos que eso se haga por una cuestión de transparencia, por la corrupción, ¿cierto? Entonces, ahí creo que también a veces algo que se recomienda es, bueno, hacerlo público, pero hacerlo público con cierto rezago, con cierta, digamos, demora, para que la coordinación no pueda ser tan instantánea de cara a la próxima licitación. En fin, no hay una solución, no es tan fácil, no hay una solución óptima, obviamente. Además, digamos, en Argentina tenemos mecanismos regulatorios que nos obligan a hacer pública determinada información, pero bueno, son un poco las mejores prácticas o cosas a las que deberíamos tender, ¿no? A modificar. Y después lo último, bueno, como les decía, el tema de, en el marco de concientizar la conducta de las propias oficinas de compra, crear mecanismos internos para que los agentes de compras que detectan una potencial colusión o detectan señales de colusión, tengan algún mecanismo para denunciarla, ¿no? Internamente. Y acá, por el último punto que me interesa destacar, que es que el tema de que sean mecanismos que traten de mantener la confidencialidad de esa sospecha y derivar el tema a la autoridad de competencia. ¿Por qué? Porque las investigaciones de cartelización, para ser efectivas o cuando son efectivas, se hacen de manera, digamos, confidencial. O sea, si yo hago público la sospecha de una potencial cartelización, es la mejor forma de garantizar que los partícipes de ese cártel, bueno, destruyan toda la información y todo lo que los pueda comprometer y después sea muy difícil de conseguir la evidencia. En general, muchas veces la evidencia se consigue a través muchas veces de medidas como allanamientos, ¿no? O sea, extrayendo compulsivamente la información. Entonces, también hay otra forma que es si hay lo que se llama un arrepentido, digamos, a través del mecanismo de la clemencia, cuando uno de los partícipes del cártel, digamos, le confiesa a la autoridad de competencia que participó del cártel. Pero si no está esa situación, la realidad es que hay que investigar y hay que encontrar el cártel. Y eso implica una investigación que es casi policial, digamos, y que de hecho muchas veces intervienen las autoridades policiales. Entonces, a veces ocurre que hay actores de la sociedad civil, digamos, bien intencionados, que denuncian un cártel y inmediatamente lo hacen público. O sea, salen los diarios a decir, hoy denunciamos en la autoridad de competencia este cártel. Y el problema es que eso, bueno,
hace muy difícil que después la investigación sea exitosa, ¿no? Lo mejor es simplemente transmitir la sospecha a la autoridad de competencia, aportar toda la información que se pueda, de la manera más sistemática posible, y después dejar que la autoridad actúe, digamos, en secreto, podríamos decir, hasta que ya tenga la evidencia necesaria para hacerlo público, ¿no? Así que bueno, con esto cierro la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Martín. La verdad, impecables ambas exposiciones. Creo que en este caso también clarificaste y le pusiste nombre técnico y diste bien los supuestos de procedencia de prácticas que creo que casi todos los que hemos trabajado en compras, o todos, me atrevo a decir, hemos sospechado o hemos visto alguna vez este tipo de cuestiones. Yo agrego una que estaba un poco, pero en la supresión de oferta, yo he visto sospechosamente a firmas muy experimentadas en presentar ofertas con el Estado cometer errores estúpidos. Errores que son muy llamativos en una firma que tiene años licitando con el Estado, que se olvide de presentar o cometa un error en los precios o en algo. Eso creo que sería una forma de supresión de ofertas, ¿no? Me presento, pero me presento de una manera que sé que o no respondo, me hacen una solicitud de una intimación a subsanar errores formales y no la respondo, entonces la oferta queda desestimada. Y quiero contar, para poner una nota de color, y ya abrimos el debate, primero entre los expositores y después con el público, que en la maestría hemos hecho esta inteligencia de defensa de la competencia, porque hemos detectado casos, con los metadatos, nosotros sabemos interpretar también, de alumnos que sospechosamente subían tareas al campus así de manera casi simultánea. Y los tutores advirtieron que existía una cartelización de alumnos, no esto es en serio, obviamente no vamos a dar nombres, pero sí, es cierto que uno puede muchas veces, sin ser experto inclusive, notar estas conductas sospechosas, ¿no? Como vos decís, está impreso en el mismo papel, bueno, ahora ya no se usa tanto papel, ¿no? Pero, o aparecen similitudes muy llamativas, errores tontos, todas estas cuestiones. Así que muchas gracias a ambos, y ahora sí abro primero el intercambio entre los expositores, porque creo que, como bien decía Martín y como bien adelantó Mariano, son dos exposiciones entre las que podemos encontrar varios puntos de contacto y de reflexión. Así que adelante. Yo simplemente, bueno, Martín, espectacular, gracias por la presentación. De hecho, hay un caso de cartelización que tiene incluido cartelización que trabajamos ahí en la materia, en mi materia de transparencia y anticorrupción en la maestría y en los diplomados. Eh, no, yo simplemente un comentario cuando escuchaba toda la descripción de cartelización, de prácticas colusivas. Nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los que trabajamos más transparencia, del lado de transparencia, acceso a la información, siempre tenemos una solución que la verdad que siempre es dificultosa y súper compleja y que la verdad que funciona en algunos ámbitos y en otros no, que es lo que llamamos acciones colectivas, ¿no? Acciones colectivas contra corrupción. En compras públicas muchas veces se ha adoptado como lo que se llama pactos de integridad, que en realidad viene a ser como otra cara, la cara contraria del pacto colusivo. Es tratar de generar un cierto espíritu, me animaría a decir, cooperativo de que voy a ser competitivo, ¿no? Un cierto aspecto cooperativo de que no voy a transgredir ciertas normas básicas de la competencia y la pluralidad en la presentación, por ejemplo, de una oferta, o que en el futuro no voy a subcontratarme. ¿Y dónde está la belleza, digamos, de esa solución? En que muchas de las teorías, y acá juegan las teorías de los juegos, la teoría de los juegos competitivos, en que muchas veces parece ser como muy efectivo en economía conductual el control de pares, más que el control de un regulador, del Estado, de que te está vigilando, tratando de encontrar estos patrones. Por eso yo siempre he sido como muy crítico de, no sé, el rol que juegan las cámaras empresariales, no solo en la Argentina, en muchos lugares, de que deberían tener este rol para que los pares
generen una cultura competitiva, ¿no? Digamos, todos los que son parte de la cámara de un sector económico particular puedan, digamos, tener una cultura competitiva y que entre ellos haya un fuerte control de pares, ¿no? Si uno quiere salir a ofrecer un soborno, más allá de que pueda tener una sanción, una multa del Estado, la mayor sanción va a ser de sus pares, de las otras empresas del sector. Ahí es donde está un poquito la belleza de esta solución de las acciones colectivas anticorrupción y de los pactos de integridad. Pero bueno, es una solución compleja porque siempre es lo que llamamos el free rider, ¿no? El que se escapa de esa construcción y bueno, termina obviamente destrozando toda posibilidad de acción colectiva a favor, digamos, en este caso, de la competencia. Pero bueno, quería dejar esa reflexión porque siempre está esa tentación de tratar de encontrar la solución entre los mismos pares, ¿no? Que los mismos pares tengan una cultura competitiva, generar eso tal vez en pactos de integridad. Cuando han funcionado ha sido porque está muy clara la sectorización, ¿no? No sé, hay experiencias muy exitosas de iniciativas de transparencia de las industrias extractivas, ¿no? Iniciativas de transparencia de la industria petrolera con tales características. Cuando está relativamente claro, digamos, cuáles son esos actores, bueno, que puedan tener ese comportamiento a favor de la competencia y pueda favorecer un mayor control de pares. Así que bueno, quería dejar esa reflexión nada más porque es parte de una discusión que siempre tenemos los que trabajamos estos temas de anticorrupción. Bueno, no sé, Sabrina, cómo estamos de tiempo, decime, pero si no, simplemente, Sí, si querés una breve reflexión y después abrimos las consultas por parte de los asistentes, una breve ronda de consultas. ok, bueno, no, sí, simplemente, sí, por supuesto, muy interesante. Eso creo que tiene que ver con a veces lo que los abogados llaman el compliance, ¿no? Digamos, hay los estudios jurídicos más grandes en general que intervienen en los temas de competencia, suelen tener actividades de ese tipo. A veces otras empresas más chicas por ahí no lo tienen ni siquiera entre sus... Después, por supuesto, hay empresas que tienen lo de compliance, igualmente se cartelizan, ¿no? Pero yo coincido con que el elemento reputacional no es menor, ¿no? Y a veces también el riesgo, en el caso donde hay autoridades de competencia que tienen todo el mecanismo del allanamiento muy dinamizado, el riesgo de caer en un allanamiento es altísimo, porque el efecto disruptivo que tiene un allanamiento sobre cualquier empresa es enorme. O sea, te genera un costo económico, además de organizacional, ¿no? Porque te dan vuelta todo. Pero bueno, más allá de eso, yo por ahí como reflexión, quizás un poco complejizando el tema, creo que también tenemos muchas veces del Estado una predisposición a fomentar la cartelización en las compras públicas. Muchas veces digamos, menos justificada que otras, ¿no? Porque, y volviendo un poco al principio, a esta cuestión de la política industrial procompetitiva, o sea, muchas veces desde el Estado la competencia parece como un problema en la medida en que genera un ruido, porque parece que si digamos, si gana uno, estoy perjudicando a otro, y eso puede tener un efecto, digamos, negativo sobre algún actor económico. Entonces se busca como conciliar los intereses de todos los actores del mercado y decir, bueno, busquemos una forma de solucionar esto, ¿no? Que los precios no aumenten tanto, pero que al mismo tiempo todos ganen. Entonces, de esa manera se junta a todos los actores y se dice, bueno, lleguemos a un acuerdo y es el Estado el que termina fomentando la cartelización. A veces formalmente, bueno, que de alguna manera es un mecanismo quizás menos malo en la medida en que se regularizan cupos del mercado y se puede regular un poco más, y otras veces de manera informal, que es mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que hay una línea, porque, bueno, después hay mercados donde quizás, a ver, ¿cómo decirlo? Los problemas digamos, donde mercados en general tienen que ver más por ahí en la gestión de proyectos tecnológicos, ¿no? Donde no hay un proveedor desarrollado, donde estoy queriendo desarrollar un proveedor de determinado tipo de solución tecnológica.
Y ahí a veces la competencia puede tener un efecto, digamos, justamente en este trade-off entre eficiencia y eficacia, ¿no? O sea, puede tener un efecto, digamos, donde la búsqueda de ganar el proyecto termina siendo contradictoria con el resultado final, ¿no? Entonces es mejor ahí como asignar, bueno, quién es mejor haciendo qué cosa, y los acuerdos, y por eso muchas veces en los proyectos tecnológicos ahí se conforman joint ventures, ¿no? Digamos, ustedes para decir, bueno, yo hago esto, vos haces lo otro, ¿no? Consorcios, el mecanismo del consorcio. De hecho, no sé, bueno, en Estados Unidos existe la figura, creo, en el FAR del consorcio, ¿no? Como el Estado mismo arma como una agrupación industrial para generar una solución. Bueno, Sí, pero ojo que también está el modelo contrario, ¿no? Perdón, intervengo acá porque sí, ese sí, es sí, mi sí, sí, tema sí, de la sí, sí, compra sí, e innovación de los proyectos claro, tecnológicos. En Brasil están, en la ley de startups, están como proponiendo el modelo contrario a través de la figura del contrato público de soluciones innovadoras. Es un tema muy específico, no me voy no voy a profundizar en esto porque tiene que ver estrictamente con tecnología, pero lo que hacen justamente esta ley, lo que da la posibilidad es elegir a varios solucionadores y hacerlos competir, a ver quién logra avanzar más la claro. solución o cuál de esos avances es el más Mm. satisfactorio para las necesidades de la administración. Así que muchas gracias de nuevo, es un tema que da para debatir un montón. Vamos a abrir una brevísima ronda de preguntas. Les pido a los asistentes que si alguien quiere preguntar algo, levanten la mano, así ordenamos y hacemos 5 o 10 minutitos de preguntas y ya cerramos por el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna consulta, algún comentario para los expositores? ¿Nadie? Bueno, o están todos muy cansados o han sido muy claros los expositores o ambas cosas. Yo creo que la segunda más que nada. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, no solo a los expositores, sino al equipo de la maestría, a todos ustedes, los asistentes, los que se han sumado y nos han acompañado en esta tarde. Este encuentro fue grabado, así que lo vamos a estar subiendo a redes, y así que muchos ánimos a nuestros estudiantes, sobre todo a los ingresantes 2025, que creo que han sido mayoría en el día de hoy, y a quienes les interese, los invitamos a sumarse en las futuras cohortes de nuestras propuestas académicas. Así que tengan una excelente tarde.